La verdad que haber quedado último en la lista me pone ante una complicación, porque después de escuchar un poco los testimonios y el desarrollo, voy a cambiar un poco lo que tenía pensado al principio, ¿no? Y quería retomar un poco lo que José había retomado. Yo creo que es importante como conclusión, o una de las conclusiones, porque creo que vamos a seguir sacando, a partir de las similitudes de los dos hechos que tenemos aquí como tragedias tremendas de Once y Cromañón, que no solo tienen la cercanía hasta simbólica de ser en un mismo espacio público prácticamente, está el hecho de que es la complicidad estatal, empresarial y la corrupción como un punto fundamental. Y yo creo que esa matriz, más allá de los grandes logros que se han dado, porque han sido casos simbólicos que están avanzando y que no han terminado como querrían en el poder, sigue estando planteada en muchos temas de la vida política. Yo por eso sí, yo creo que en realidad tenemos que estar atentos porque esa matriz está presente en casi todos los actos. Por ejemplo, acá terminó José planteando un tema. En la ciudad de Buenos Aires los controles, sobre todo lo que hace a las construcciones, se han eliminado por completo. Y prácticamente, acá incluso hay gente de la Subsecretaría de Trabajo que para que no vaya e investigue, no la sacan a trabajar, porque saben que si la sacan a trabajar rompen el manto de impunidad que ya se ha vuelto a armar. Hasta se habla, por ejemplo, de que hay precios, ¿no es cierto?, y tarifas para todos los empresarios que quieren construir sin tener las condiciones necesarias de seguridad, que es inversión, para evitar que se produzca una tragedia. O sea, seguimos en la ciudad Cromañón desde un punto de vista, porque en cualquier momento puede suceder esto. O el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, que se va a intentar ahora pintarlo de colores para que aparezca una gran inversión, pero que la matriz de todo el sistema puede hacer que en cualquier momento vuelva a haber otro accidente, porque las causas de fondo no se han eliminado, más allá, ¿no es cierto?, de todos los que han tenido que caer en el camino, que creían que podían hacer lo que querían y que son los grandes logros, ¿no? Y haber puesto en vigencia estas causas y esta conclusión, que un poco creo que es tan importante, de que frente a estos hechos, si queremos avanzar en que haya pasos hacia la justicia, es importante organizarse, movilizarse, no quedarse, ir contra todo, que creo que es esa posta que se han ido pasando los familiares, ¿no es cierto?, de cada caso, y que seguramente mañana, cuando lamentablemente por esta matriz que sigue vuelva a suceder algún hecho de este tipo, ¿no es cierto?, no se arranca de cero, sino que se arranca de esa experiencia colectiva para luchar. Pero creo que estamos viviendo una etapa de decadencia completa, que no es solo Argentina, sino que es... por eso tenemos casos internacionales similares. O sea, hace un tiempo nos vendieron y trabajaron para que creyéramos que frente a la decadencia del Estado, que estaba inmerso en la corrupción, porque cuando eran las empresas estatales había una corrupción intrínseca que hacía que todo funcionara mal, incluso muchos de los que pagaban eran los que después se terminaron quedando con las empresas del Estado, que querían trabajar para que le fuera mal al Estado y por esa vía garantizar en la conciencia social la mayoría creyera que con los privados íbamos a estar bien. Ahora, yo creo que a años de todo eso estamos sacando como conclusión que los privados, hay servicios incluso esenciales que no pueden estar en manos de un privado, porque tienen que estar en manos precisamente del conjunto de la sociedad. Hoy estamos hablando de cosas tremendas porque hacen el transporte
se transporta vidas humanas y la corrupción y el lucro como centro de un grupo empresarial y un Estado que no controla produce víctimas, tanto en el transporte como también cuando no controlan, ¿no es cierto?, y que se hacen estos mandos de corrupción y no se controla un boliche, no se controla una obra. Pero es como darle, es parte de una idea más general que se ha ido instalando en la clase política, sindical, de que hay que entregar a los privados todo. Por eso se está entregando la educación pública, se entrega la salud, y hay servicios esenciales que no pueden estar en manos de un grupo privado, que tiene que ser un Estado, pero que al mismo tiempo tiene que ser un Estado que tenga cierto control social, porque tampoco el Estado garantiza de por sí lo que hay que hacer. Si no hay atrás un control social que haga que las cosas se hagan bien, ese mismo Estado, ya lo sufrimos en su momento, ¿no es cierto?, haciendo las cosas mal, también con corrupción, puede provocar también lo mismo. Entonces, estamos ahí. Yo creo particularmente que ya el sistema de conjunto, este sistema al que ha caído, no funciona sin corrupción. Estamos ante un círculo donde la corrupción ya es un problema estructural del propio sistema. Y acá tenemos un problema, porque en realidad, si queremos ir contra ese sistema o queremos evitar que vuelvan a suceder las cosas, si bien es fundamental la movilización para ir ganando en los casos puntuales, ¿no es cierto?, una batalla contra la impunidad y lograr que cada uno de esos casos los responsables concretos terminen pagando y vayan y estén tras las rejas, también está planteada una lucha más general, que es la lucha para terminar con el sistema que reproduce permanentemente lo mismo, porque se puede ganar, y a eso tenemos que apostar todos, y por eso tenemos que ir todos el 22 y seguir movilizados, como acompañando permanentemente a los padres de Cromañón para lograr pasos adelante, pero también nos tenemos que replantear de qué forma trabajamos para que no se vuelva a suceder, porque lamentablemente si no, podemos ganar batallas parciales, pero todavía nos cuesta ganar la batalla de fondo, que es cambiar la lógica que produce, ¿no es cierto?, que siga en estos momentos habiendo funcionarios estatales que trabajan para un grupo empresarial y en función de garantizar esa ganancia son capaces de hacer cualquier cosa y de ponernos a todos en riesgo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es un punto importante, porque venimos desde hace muchos años. Hay muertes que, por ejemplo, nos cuesta identificar, pero la corrupción que provocó la deuda externa en este país, una de las mayores estafas que hemos visto, porque está comprobado permanente, se ha comprobado incluso hasta por un fallo judicial y una investigación, de que el juez Ballesteros detectó más de 450 estafas en la deuda. Es una deuda que los empresarios se la pasaron al Estado para que se las pague sin tener ninguna obligación de pagarlas ellos, y que ha hipotecado el futuro del país, porque prácticamente desde que nos hicimos de esa deuda, casi toda la riqueza del país, en vez de ir a solucionar los problemas que tenemos, ha ido, ¿no es cierto?, a pagar. Ahora, detrás de eso una corrupción tremenda, porque el Estado se hizo cargo, pero porque los funcionarios se enriquecieron fruto de eso, y de ahí para acá podemos hacer la cuenta, ¿no es cierto?, de cada uno de los hechos de corrupción. Las privatizaciones fueron tremendas, pero actualmente está sucediendo de nuevo. Por ejemplo, lo que se está haciendo con la mega minería en el país, que ha sido lo nuevo que se ha metido en el país con fuerza, y que produce, por ejemplo, que se contaminen las napas de agua y que tal vez el futuro de muchas generaciones en determinadas zonas esté cuestionado. No se entiende si no es con corrupción, porque prácticamente no deja nada para el país. Se llevan casi todo a libro cerrado hacia afuera y nos dejan solo la contaminación, ni siquiera producen empleo. Y sin embargo, gobernadores como el de San Juan y todos son fanáticos defensores y se viaja a ver con la barrigol. Si no hay corrupción detrás de eso, no se entiende cómo hacemos ese negocio del siglo, porque no le deja nada al país. Se llevan toda la ganancia afuera y encima lo único que dejan es contaminación. Si detrás de eso no hay funcionarios que lucran con eso y trabajan para las empresas, no se entiende que el país haga ese negocio.
Lo comprobé en San Juan y yo también tengo cáncer, como todos los sanjuaneros. Totalmente. Ahora hay una nueva, por ejemplo, que surgió, que es el método este de extracción de petróleo, fracking se llama, que es muy parecido a este tema de la megaminería, pero aplicado, por ejemplo, a la extracción del petróleo, que va a terminar contaminando absolutamente todas las napas porque se calcula que le meten toneladas y toneladas de sustancias cancerígenas, como explotan cerca de 30.000 metros hacia abajo, van contaminando todo hasta las últimas napas, todo para garantizar una extracción más rápida, ¿no es cierto?, del petróleo. Hay un estudio, por ejemplo, que ha hecho que en Estados Unidos, fruto de haber aplicado este sistema, está prácticamente todos los estados tienen contaminadas todas las napas de agua en Estados Unidos, y que casi toda la gente lo que toma es una mezcla de petróleo con agua en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se entiende que acá el gobierno lo presente como el gran desarrollo industrial para volver a tener el abastecimiento pleno energético, si no es porque detrás de esto hay corrupción? Porque no lo va a hacer el Estado, se lo van a dar a empresas que le van a pagar seguramente alguna cometa, algún funcionario, porque es difícil de explicar todas estas cuestiones desde el punto de vista del desarrollo del país. O sea, hay un sistema corrupto que, para garantizar la ganancia de unos pocos, nos pone permanentemente la vida en riesgo. Ustedes son víctimas directas y hay otras víctimas que son indirectas y que incluso son más difíciles de ver, porque a lo mejor muchas veces no lo vemos de un día para el otro, pero ¿cuántas generaciones se van a comprometer con muchas de estas medidas? Entonces yo creo que evidentemente hechos como los de ustedes a todos nos dan un punto de optimismo, porque ¿en qué sentido? Que no nos quedamos callados frente a todo esto, porque podríamos estar ante una situación incluso de que nos acostumbremos a esta situación y que por esa vía el pesimismo sea tan grande que digamos, bueno, ¿para qué vamos a luchar? ¿Para qué lo vamos a enfrentar si es tan difícil, ¿no es cierto?, de terminar con esto? Y yo creo que el optimismo es que no, que precisamente esa aposta cada vez se hace más fuerte. Yo creo que en ese sentido cada una de las luchas que ha habido da más fuerza a la lucha siguiente, ¿no es cierto?, para estar. Yo creo que eso nos tiene que dar optimismo. Ahora, al mismo tiempo nos tiene que replantear cómo, junto con la pelea que tenemos que dar para que haya justicia en el caso de Once, para que haya justicia en el caso Cromañón, empezamos a discutir de una vez por todas cómo cambiamos esta matriz que cada vez, en la medida que hay una decadencia del país, se profundiza, porque yo creo que ya no existe, por lo menos en la política tradicional, un gramo de ética pública que haga que haya un solo funcionario que vea su trabajo en función del país, sino que todos, hasta el último, terminan viendo su trabajo al servicio del enriquecimiento personal. Es tanta la decadencia global, a mí me toca verlo en la legislatura y creo que todos ustedes, algunos lo deben haber visto más, ya, y por eso las anécdotas y ese libro sería interesantísimo que alguna vez salga, y otros creo que lo están haciendo la experiencia ahora. Qué lejos estamos de otras épocas donde, por ejemplo, había gente que para que el país se desarrollara se iba a vivir a la mitad del sur, a la intemperie, casi sin familia, y todo porque quería que el país se desarrolle. Había una ética completamente distinta a la ética que hoy tienen los funcionarios, que ven todo para corromperse y por esa vía facilitan todo esto. Algo que ha llegado a la dirigencia sindical, porque si no, sin la complicidad de la burocracia sindical, casi nada de esto pasaría. O sea, ya es un círculo por el cual, y yo lo veo en la legislatura, donde en las tertulias, la discusión de para qué cada uno hace política es muy clara. Cada uno ve la política y ve el desarrollo para tratar de enriquecerse. Y como cada vez se tiene menos fe en la perdurabilidad,
cada vez la dinámica es cómo me enriquezco más rápido porque sé que esto se me acaba. Porque en algún momento, a diferencia de lo que pasaba antes, que a lo mejor se duraba mucho en que la gente se dé cuenta de que uno no era una real alternativa, sino que era más de lo mismo y por eso se cambiaba, ahora las experiencias son más rápidas, que creo que es otra de las cosas que también hemos avanzado en la Argentina. Creo que el 2001 está ahí presente permanentemente y más allá de que parezca que se reciclan, también hay una experiencia en la gente que hace que... Ahora, en la mentalidad de esta clase política actúa en el sentido de que la rapiña tiene que ser más rápida y más feroz. Y ojo, eso nos pone ante un problema mucho mayor, porque la corrupción, lejos de haber disminuido, cada vez crece. Yo creo que, por ejemplo, cuando salte un poco la verdad de estos últimos años, Menem va a quedar como una carmelita descalza, porque las cosas y las barbaridades que se hacen permanentemente, ahora, que todavía están ocultas, porque hay como un discurso que va para otro lado, pero que cuando salte todo esto, entonces yo creo que luchar contra la corrupción es luchar un poco contra este sistema que es el que la permite, es luchar contra la lógica de que lo privado es la panacea, es luchar contra la lógica de que el centro es la ganancia de unos pocos. Yo creo que tenemos que rediscutir todas estas cosas si realmente queremos cambiar el país. Yo, por ejemplo, ahora hay mucho debate político, cómo hacer, cómo nos unimos, ¿no es cierto?, para cambiar esta situación, tanto en la ciudad como en nación. Ahora, el problema no es cómo nos unimos para cambiar a porque el problema es si nos unimos para cambiar a para que venga otro parecido peor. Y nos ha pasado, recordemos que Menem se lo sacó con De la Rúa, o sea, y permanentemente es un poco esa lógica. Ahora, la lógica tiene que ser, a ver, ¿qué cambios estructurales hay que hacer en este país? Si no empezamos a discutir los cambios estructurales, ¿qué hace falta hacer? No vamos a solucionar los problemas. Yo creo que lo que hay que hacer es una agenda donde empecemos a poner de acuerdo entre todos qué cambios hay que hacer. Este país no va más por el camino que va. Si no empezamos a decir que hay que cambiar estos hechos, ¿cómo cambiamos el transporte? ¿Cómo cambiamos? Ahora, es un cambio global, creo yo. Yo soy optimista, ¿en qué sentido? En que creo que de las crisis se puede salir de dos maneras. Una es quebrándose como parte de la crisis, pero hay otra también, que es sacando conclusiones, aprendiendo, fortaleciéndonos y por esa vía acercándonos a un cambio más de fondo. Yo creo que ustedes son un ejemplo muy importante, muy importante. Les ha tocado vivir alguna cosa tremenda. Yo sinceramente como padre, la verdad que no... Cuando me pongo a pensar en esto se me hace muy difícil llegar a la conclusión de lo que han vivido ustedes, pero son un ejemplo, precisamente levantarse frente a esa adversidad, de seguirla peleando, y creo que en la medida que demos pequeños pasos, pero también empecemos a discutir un poco cómo cambiamos el fondo para evitar realmente que vuelva a suceder esto, cómo cambiamos esta matriz que nos lleva permanentemente a reciclarnos, cómo terminamos con un Estado o funcionarios que ven el Estado al servicio de enriquecerse y no al servicio de poner todo lo que, las grandes riquezas que tenemos para que cada vez vivamos mejor, porque esa es la gran contradicción. Somos un país riquísimo que podría tener un sistema de transporte al nivel de los primeros del mundo. De hecho lo hemos tenido, porque hemos sido un país, tenemos la gran contradicción de haber sido uno de los países pioneros en todo lo que tiene que ver con el transporte y que hemos visto toda la decadencia, cómo nos han llevado a esta situación. Estamos yendo contra la lógica de todos los debates internacionales que plantean que el transporte fundamental a privilegiar es el ferroviario, es el subterráneo, no es el auto, no es el colectivo, no son los metrobuses, son precisamente todo lo opuesto, y ahí hay que poner que es un servicio esencial, lo tiene que cubrir el Estado, como la educación, como la salud, como la seguridad, que ahí tenemos que poner todo, que eso no puede estar en manos de un grupo de vivos que busca enriquecerse, que tiene que haber control social. O sea, yo creo que hay que recuperar todo lo que perdimos en estos años, que
que hay un futuro, porque tenemos que volver a pelear por un futuro distinto, por un proyecto de país, como había antes, que había un proyecto de país y se fue deteriorando al grado que hoy, ¿no es cierto?, tenemos esto, tenemos gente que piensa cómo ganar para ver cómo se enriquece y no cómo soluciona las cosas. Yo creo que ese es un debate que nos tenemos que hacer y hay salida, no es que no hay salida. Lo que pasa es que tenemos que empezar a juntarnos y a charlar también de esto. Y yo en ese sentido creo que hay que hacerlo no desde una versión partidista, en el sentido, ¿no es cierto?, partidista en el sentido de buscarle algo que nos sirva o que lleve agua a algún molino, sino en el sentido que no va a haber salida para este país si entre todos, independientemente de dónde venimos, independientemente de las ideas preexistentes, nos sentamos a trabajar y hacemos una agenda de trabajo que implique luchar para que no haya impunidad, pero también luchar para que haya otro país, para que los chicos tengan otro futuro, para que no tengamos permanentemente que recrear las muertes, ¿no es cierto?, el mes que viene, el año que viene, en otro hecho, y yo creo que la función de ustedes es cualitativa porque en la medida que ustedes se han plantado, sirven como motorizador para que la gente piense estas cosas. Por eso les ha tocado esto sin quererlo, pero creo que han tomado esa posta de una manera que es para que todos nosotros los acompañemos hasta el final. Y bueno, yo simplemente eso, yo presenté un proyecto que es un proyecto mínimo, yo siento que es para tratar que el día este sea recordado, pero creo que tiene que servir que sea recordado el día para discutir estas cosas, no solo para recordarlo y para que después cada día del año tenga que ser recordado por alguna muerte. Y esa tarea sigue estando pendiente, creo que es la gran tarea a encaminar. Ahora, no la vamos a lograr si no empezamos a discutir que acá hay mucho para cambiar. En realidad hay que cambiar casi todo. Es una tarea grande, pero yo tomando esta palabra, que ustedes dicen, la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Yo creo lo que es algunos opinan que es utópico plantearse cambiar todo, ¿no? Es como que nos plantean por ahí desde arriba del poder, bueno, esto ya está, uno puede cambiar esto, pero no de fondo. Yo creo que lo que es utópico es pensar que podemos seguir viviendo como estamos. Porque si dejamos que las cosas sigan, cada vez va a empeorar y cada vez vamos a tener, lamentablemente, más 11, más cromañón. Entonces yo creo que tenemos que de una vez por todas empezar a discutir cómo cambiamos el fondo de la cuestión y unirnos para eso. Nada más.